Una de las medidas que se está tomando a partir de hoy, a medianoche, y que se va a extender por 30 días, es la paralización mediante decreto ejecutivo de todas las obras de construcción en el país, exceptuando por 30 días, exceptuando solamente aquellas que están exentas de esta regulación, pero que eso lo informa el Ministerio de Salud cuáles son las excepciones que se están haciendo. Yo me imagino que, por ejemplo, el hospital modular debe ser una y ese tipo de obras, pero el resto, durante 30 días, va a haber una veda en cuanto a la construcción. Y antes de pasar el micrófono, señor Murgas, quiero registrar el fallecimiento de un respetado panameño que falleció, y es el abogado Fabián Echevers. Él fue el primer director del diario La Prensa en el año 1980, cuando se inició la democracia en la etapa esta. Murió a los 90 años de edad. Él era catedrático de la Universidad de Panamá en el año 1968, cuando el golpe militar, y él renunció. Cuando el régimen militar se tomó la Universidad de Panamá, él renunció como catedrático de Derecho, y también fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para la familia del abogado Fabián Echevers, nuestro sentido pésame. Realmente un hombre valioso, pierde el país un modelo de ciudadano. Diga, don Rubén. Bueno, él fue famoso cuando se graduó de abogado, porque él fue un gran penalista. Y hablaba muy bien, ¿eh? Pero un gran penalista. En esa época las audiencias eran orales y eran con jurados de conciencia, y eran un espectáculo, se transmitían. Y el abogado Fabián Echevers hizo gala de su oratoria en varios juicios penales. Era famoso. Era famoso. Eso ha cambiado. Hoy en día las audiencias ya casi no se transmiten. Los medios casi no le dan la importancia que le daban antes, pero antes eran parte de la vida diaria de los panameños. Primero, habían muy pocos crímenes. Generalmente eran con arma blanca, ¿no? No se usaba tanto armas de fuego. O eran crímenes productos de la pasión, mucho crimen de hombre celoso, y así. Ese tipo de casos. Y Fabián Echevers fue un gran penalista. Pero a raíz de que vino el cambio del régimen civil por el militar, los militares cambiaron hacia las audiencias por escrito en vez de orales, y eso cambió el espectáculo de los juicios orales, Guillermo, que eran parte importante, ¿no? Que eran las audiencias así al estilo de Perry Mason, que lo veíamos nosotros en televisión. Ya eso se acabó. Pero Fabián Echevers fue un gran orador. Eso quede porque para ser abogado en esa época no había. Ahora yo creo que pasan de 33.000 los abogados en Panamá, Guillermo. En aquella época, una cifra elevadísima. Se graduaban en la Universidad de Panamá, creo que 5 o 6 abogados todos los años. Oiga, hay un profesor de la Universidad de Harvard que yo escuché su presentación, un hombre muy respetado, se llama Ricardo Hausmann. Él está opinando acerca de este momento en materia económica, y él ha hecho un comentario en esta dirección de que él le sugiere a todos los países a que movilicen la mayor cantidad de recursos para lograr detener y si se puede, digamos nosotros, mejor esta guerra contra que estamos pasando por el coronavirus. Y él dice que los países como Panamá, que no tienen banco central, nosotros tenemos el privilegio de tener el dólar, que es una moneda de curso legal en Panamá, se le debe ofrecer mecanismos financieros especiales para respaldar su sistema bancario. Creo que es muy interesante ese comentario, deben tomarlo muy en cuenta el gobierno, porque lo que se está hablando es del Fondo de Ahorro de Panamá, para que sea utilizado como un aval o una garantía para lograr acceder a unos $1.000 millones en financiamiento que podrían ser depositados en el Banco Nacional de Panamá. Bueno, y en su momento ser utilizados por el gobierno
para enfrentar esta crisis del coronavirus? Bueno, son cosas interesantes. En Panamá, la gente no lo sabe, cree que aquí circula el dólar, ¿no? Aquí circula cualquier moneda. Aquí hay mucha gente... El recurso legal es el dólar, ¿no? Sí, pero hay mucha gente que vendía en zona libre en pesos colombianos, en monedas, y iban, los vendedores iban y cobraban en pesos y después lo cambiaban en el país y compraban los dólares. Esa es una realidad. Panamá es un país mágico. La gente no entiende eso. ¿Cómo se ha equilibrado la economía panameña? Aquí hay mucho empresario que vendía en pesos colombianos y la gente no lo sabe aquí. ¿Por qué? Porque esa es la realidad y la magia del comercio de Panamá. A ver, tenemos el dólar y eso nos ha ayudado muchísimo a nosotros porque el dólar es una moneda dura, como se usa en el término que se usa en el mercado, pero a veces nos ha perjudicado. Hay un reportaje. Cuando el dólar se pone barato nos hace daño. Hay un reportaje muy interesante. ¿Qué significa que se ponga barato? Que el dólar baje su cotización, entonces todo nos cuesta caro. ¿Por qué? Porque compramos con dólares. Oiga, yo di la nota hace un instante que ha surgido de última hora, de que la cantidad de desempleados en los Estados Unidos es de 3,3 millones de personas, ¿no? 3.300.000. Entonces dice que estos números predicen una catástrofe, dice un economista de Estados Unidos. Y señala que la caída que se dieron en los mercados, en la parte bursátil también, a pesar de que ha tenido un repunte, no es suficiente y que el desempleo en los Estados Unidos puede ser peor de lo que se espera. Es lo que dice este hombre en un reportaje de la BBC. Así que el desempleo es una realidad que habrá que enfrentar ya, producto de esta crisis, como ocurrió cuando la crisis aquí en Panamá, en 88, 89. Sí, esa cifra de 3 millones en un país de 3.300.000. De casi 300 millones de habitantes es manejable. Ahí tiene que haber un desempleo escondido mucho más grande que 3 millones de personas, Guillermo, disfrazados. Entonces, eso es... Se habla que es un récord, en los Estados Unidos es un récord, 3.3 millones es un récord. Sí, pero es como aquí. Como decía el finado Mario Velázquez, que eso lo aprendí yo de él, dice Rubén, a las estadísticas hay que torturarlas para que hablen. Entonces es muy fácil decirnos que hay desempleo en Estados Unidos de 3 millones, tiene que haber más, como en Panamá. En Panamá tiene que haber un gran desempleo ahora mismo, pero fuerte el desempleo, porque hay mucha gente que no está contratando, los malls están cerrando, y cada vez que cierra un local, yo recuerdo, Guillermo, el comportamiento de la economía panameña, que la medíamos por los malls. En el multicentro está vacío totalmente. Por primera vez yo estoy viendo en Multiplaza que no había ningún local vacío, hay ya locales vacíos. Albert Mall, que tenía todo full, lleno, que era el centro comercial más popular de Panamá, ya tiene locales vacíos. Entonces, esas son realidades del país. Entonces, nosotros tenemos que empezarnos a preocupar e incentivar, porque la industria de la construcción da mucho empleo. A pesar de que Panamá está lleno de edificios vacíos, de malls vacíos, se siguen haciendo construcciones. ¿Por qué? Porque hay gente que le sobra 20 millones de dólares, pero prefiere no meterlo en un banco, porque si los mete en un banco, ya los bancos no pagan interés. ¿Cuánto es que tienen? Medio por ciento no, está casi en cero. Casi 0.5. Ya no te pagan intereses. Entonces la gente prefiere hacer un edificio para que cuando la cosa esté buena, poderlo convertir en dinero. Otra noticia, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado y ha sido muy clara en reiterar que solamente 2 clases de personas deben usar máscaras. ¿Ok? Ajá, a ver.
Dice, aquellos que están enfermos y están mostrando algún tipo de síntomas y aquellos que están cuidando personas que se sospecha que tienen el coronavirus. Ojo, la Organización Mundial de la Salud, y dice aquí la nota que realmente se está usando a veces como algo, como una novedad en ciudades como alrededor del mundo, ¿no? Que hay otros lugares como el Reino Unido, en los Estados Unidos, hasta Sydney en Australia y Singapur, que es aceptable que la gente camine con el rostro semicubierto por las máscaras estas, pero que lo que se pretende es que la gente tome conciencia de que solamente, repito, aquellos que andan con mascarillas, mucho cuidado, porque son solamente dos tipos de personas las que deben usar mascarillas, repito, aquellos que están enfermos y que están mostrando algún tipo de síntomas del coronavirus o del COVID-19, y los que están, que son sospechosos de tener, aquellos que cuidan o toman, ayudan a las personas que son sospechosas de tener el coronavirus. Es importante porque una de las bendiciones de Panamá es que la mayoría de los que están enfermos con el coronavirus no tienen necesidad de estar hospitalizados en Panamá. Esa es una bendición de Panamá. Oiga, antes se me olvide, un grande amigo mío cuyo hijo estudia en Londres, él quedó varado allá y se fue en un autobús a Alemania. En Alemania, la hija del doctor Aristides Royo, que es la embajadora, le consiguió un salvoconducto para que pudiera salir en el último avión que iba a salir con personas con ayuda de Alemania, y llegó a Panamá en un vuelo especial pagado por el gobierno alemán. Y cuando llegó a Panamá, los pusieron a un lado, lo llevaron a un sitio retirado, donde hay como 30 panameños ahí, van a estar en una cuarentena muy estricta. ¿De 15 días? No me dieron la cantidad de días. Y pues había el problema de que muchos padres no sabían cuál era el destino de los hijos, porque allá en el aeropuerto los retuvieron y se lo llevaron y nadie sabía para dónde iban, y se descubrió que por allá por el área, creo que era por Pacora, que están estos panameños. Estos centros. Sí, allá algo como Emaús, algo así como Emaús, no quiero confundir, pero creo que se llama Emaús, que ahí habían estado otros jóvenes antes de los primeros que vinieron a Panamá que eran sospechosos, vinieron de China. Que vinieron de China, así que quería compartir esto. Bueno, quiere decir que están bien protegidos, bien. Y que estamos haciendo las cosas bien, Guillermo. Sí. Las estamos haciendo bien. Sí, entonces la otra es que va a haber una actividad que quiero aprovechar que se llama Riesgos de corrupción en contrataciones públicas durante el COVID-19. Muy interesante, porque esa es parte de... Hay que evitar un escándalo financiero en el Estado panameño. Transparencia. Cualquier cosa que huela mal... por eso yo creo que fue bueno que retiraran esta compra de las armas, de las balas, esas municiones. Entonces esto lo está organizando Transparencia Internacional y va a ser internacionalmente en Panamá. Va a ser, aquí dice, hoy jueves a las 10 de la mañana para Panamá, Lima y Bogotá. Bueno, y va a ser presentado por varios periodistas. Va a ser presentado en una conferencia de prensa a través de lo que se llama como Zoom Room, y se llama, repito, muy subjetivo el nombre, Riesgos de corrupción en contrataciones públicas durante el COVID-19. Yo estoy cansado que es una posibilidad. De todos esos seminarios, Guillermo, y no han servido para nada. América Latina está llena de corrupción. Los estados en América Latina practican la corrupción como un deporte internacional. Bueno, nos vamos. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio, que tengan un excelente día.